Grabar. Ahí está. Bueno, entonces ahí vamos a hablar, digamos, de las diferentes habilidades que son necesarias para la comunicación, ¿sí? La escucha activa, aprender a escucharnos, ¿sí? Y comprender. Muchas veces escuchamos para contestar y no para entender o comprender. La empatía, ponerse en el lugar del otro. Por ejemplo, lo que pasó la clase anterior, yo estaba acá conectada, no se conectaban, ustedes se sintieron frustrados, enojados, no entendían nada. Y por el otro lado, acá también yo esperando que ustedes se conecten, tampoco entendía qué pasó y los estudiantes. Entonces, uno puede tomar diferentes posturas ahí. Podemos enojarnos, podemos reclamar, podemos decir un montón de cuestiones o podemos, bueno, a ver, ¿qué pasó? Y bueno, yo supuse que los estudiantes habrán estado de igual manera que yo. Entonces es aprender de esa situación, no quedarnos en el enojo, no buscar culpables, porque bueno, fue una situación que escapó a nuestras manos, que no podíamos controlar, que no importa, digamos, si quién cometió el error, sino que es una situación que nos posibilita aprender, ¿sí? Decir, bueno, armemos el grupo antes, avisemos antes, busquemos la forma, podemos vernos presencial, o sea, buscamos las alternativas, ¿sí? No quedarnos en lo negativo, enojado o frustrado o buscando de quién fue la culpa, sino decir, bueno, a ver, en base a esto, ¿qué podemos hacer para mejorar? Y bueno, ahí surgieron varias propuestas, por ejemplo, esto, bueno, ¿qué les parece si pensamos en encontrarnos personalmente? Vamos viendo, ¿sí? Siempre es posible buscar otras alternativas. Y bueno, y la comunicación asertiva, que hoy también es una palabra que está mucho de moda, pero que justamente se refiere a buscar transmitir las cosas de forma clara. Voy a silenciar, transmitir de forma clara, de forma respetuosa, siempre pararnos desde el respeto, porque nunca sabemos cómo va a actuar el otro y tampoco sabemos por qué situación puede estar pasando esa otra persona que lo lleva a actuar de una determinada manera, ¿sí? Hace poco leía un libro que decía que nosotros, por más que hablamos, no tenemos la posibilidad de saber qué va a interpretar el otro. ¿Sí? ¿A cuánta razón? Porque quizás interpreta algo que no fue lo que nosotros quisimos decir. Entonces, siempre la comunicación, decía, se da en los términos del oyente. El que oye quizás no, interpreta de diferente manera, ¿sí? Pero ¿por qué? Porque tiene una historia, porque tiene un montón de cuestiones culturales y cuestiones aprendidas desde la familia que lo llevan a reaccionar de esa manera, tanto para hablar como para actuar. Entonces siempre tenemos que actuar con empatía, buscar las palabras adecuadas, ser claros, tratar, digamos, de ser claros siempre. Si yo me voy a enfrentar a una situación particular, bueno, analizar, parar un ratito, analizar la situación y ver, digamos, bueno, no sé, por ejemplo, tienen que realizar una exposición oral y tienen vergüenza de hablar en público, entonces, bueno, a ver, si yo sé que tengo esta problemática, ¿de qué manera puedo actuar? Bueno, respiro profundo antes de ingresar, no sé, le digo a la gente que me da vergüenza hablar en público, que me tengan paciencia o que no estoy acostumbrado, que hablo poco en público. Entonces, todas esas cuestiones son estrategias que uno va viendo que frente a una problemática, ¿qué puedo hacer para resolver? ¿Sí? No quedarnos en el problema, porque si nos quedamos pensando en el problema, no avanzamos y no podemos superar la situación. En cambio, si decimos, bueno, identificamos el problema, busco a ver de qué manera lo puedo resolver. Bueno, y después esta cuestión que también justo les hablaba del contexto, ¿sí? Conocer la situación, el entorno, las circunstancias para poder interpretar un mensaje. Porque si no conocemos el contexto, por ejemplo, vuelvo al ejemplo de la clase pasada porque fue justamente algo que nos va a permitir ser de ejemplo acá en la comunicación, los que recibían el link y no estaban presentes en la clase no sabían de qué se trataba. Ingresaron al link, pero no sabían, no tenían el contexto, ¿sí? La circunstancia de que decía, les voy a, bueno, el videíto les mandé al grupo porque lo reproducíamos en la computadora, pero las chicas que estaban conectadas no lo escuchaban.
Entonces le dije, bueno, les mando al grupo. Y les mandé al grupo. O sea, el que no estaba, no sabía que las chicas no estaban escuchando, entonces, o sea, que teníamos problema de audio y demás. Después, la cultura, ¿sí? La cultura va a afectar la percepción y el significado de un mismo mensaje. Pasa mucho también, por ejemplo, cuando vamos a los países limítrofes, Brasil, Paraguay y demás, y por ahí hay términos que nosotros los decimos y que para ellos tienen otro significado, ¿sí? Eso va a tener que ver con la cultura, ¿sí? Con el lenguaje, con las palabras, de qué manera se utiliza y demás. Y bueno, el tiempo en el que se produce la comunicación también va a influir en la efectividad del mensaje, ¿sí? Hoy, por ejemplo, también tenemos diferentes canales de comunicación. Tengo una amiga que siempre me dice, mándame un audio, porque en el audio ella puede notar el tono de la voz y demás cuestiones que a veces cuando uno escribe no, o sea, vos lees y bueno, vos interpretás. Entonces, para saber si es bueno o malo un mensaje, siempre dice, bueno, mandamos un audio. Así escucho el tono de la voz. Bueno, son diferentes formas, digamos, de comunicarnos. O con los emoticones, por ejemplo, hay profesionales científicos que dicen cómo ser, dicen mandan el emoticón de la risa, pero ni siquiera nos reímos en la realidad, digamos. No, nos estamos riendo cuando escribimos jaja, por ejemplo, y esas cuestiones, ¿no? Pero cómo fue también cambiando y evolucionando las formas en las que nos comunicamos. ¿Hasta acá van bien? ¿Van siguiendo? ¿Se pusieron a pensar en algún momento en todas estas cuestiones? Como que hablamos de forma natural, contestamos los mensajes, estamos, se dice, en la era de la comunicación y muchas veces falta Lo mejorar que más falta es la esa comunicación. comunicación. ¿Cómo, Carla? Que lo que más falta a veces es comunicación. Exactamente, sí, porque estamos como muy en los tiempos también que vivimos muy automático o todo con rapidez, todo ya, ya, ya. Entonces, eh, por ahí nos están hablando y en realidad estamos pensando en otra cosa y decimos, ¿qué será lo que dijo? A mí me ha pasado. O esta cuestión también de no querer abrir audios de WhatsApp. Dice, ay, me escribió mi jefe, ¿qué va a decir? No quiero ni escuchar el audio. O los emoticones también nos expresamos a través de eso y va cambiando. Es hasta, hoy ya es hasta cultural, digamos, va cambiando la cultura. O las nuevas palabras que surgen de los jóvenes, el arre, que no sé exactamente qué significado tendrán, digamos, pero así hay un montón de palabras que van surgiendo con la interacción social, porque todo el tiempo nos estamos comunicando. Pero cuánta también la tecnología propició mucho estas situaciones, digamos. Antes por ahí para encontrar algún lugar, una ubicación, preguntábamos y demás, y hoy lo hacemos todos con el celular. Entonces se nota mucho en los jóvenes, sobre todo, que le falta mucho la cuestión del, a ver, alguien está levantando la mano, la cuestión de aprender a comunicarse. Les cuesta mucho. Uno ve en la escuela, por ejemplo, cuando tienen que dar una lección oral, cuando tienen que poner el cuerpo, la voz, pero porque hoy están todo el día con el celular, escriben comentarios, ven TikTok, todo, y no está eso, bueno, vos aplaudías antes a ver si está fulanito en tu casa, ¿no está? ¿O dónde llego a esta dirección? Hoy todo se hace a través del celular, ¿no? Mara, que estás levantando la mano. ¿Querías agregar algo, Mara? ¿Se fue? No está. No te escuchamos. Tenés que activar tu audio. Ahí está. Bajé la mano y me olvidé de activar el audio. Ah, contanos. Bien, yo le quería consultar Sí, si la imagen es así o si solo yo veo como me falta media imagen, me parece. Veo a hasta ver. receptor y parece que sí. Ah, sí, no, porque es la diapositiva. Ah, ok. A ver. Pero Era igual, para mi apunte a nomás, ver. pero No, yo esto les voy a subir igual. Es un diseño. Ah, me aparece en la pantalla completa, por eso tengo que dejar de compartir para que pueda revisar.
Sí, se va cortando, pero es porque está la diapositiva así nomás. Pero después igual vamos a profundizar. Me cambia todo cuando comparto de diferentes maneras. Sí, acá está cortado en receptor. Es la imagen así, sí, sí. Pero no se preocupen que nosotros vamos a trabajar cada una de estas diapositivas, lo vamos a ir viendo. Justamente acá viene la parte de los elementos. El receptor que vos preguntabas recién es la parte de los elementos, ¿sí? Y ahí vamos a tener en la cuestión de los elementos el emisor y el receptor. A ver, un segundito. ¿Sí? Pasen, pasen nomás, los chicos saben que estamos en clase, estamos acá en la escuela y demás. Bueno, con respecto a conmigo, pasa, pasa, no te ven. Bueno, con respecto a los elementos de la comunicación, tenemos el emisor, el receptor, que son justamente las personas que se van a comunicar, que muchas veces puede ser una sola persona o puede ser un grupo, ¿sí? Y ahí tenemos que estar atentos para esta cuestión de la escucha activa sí, porque si es un grupo, quienes van a ir cambiando el emisor y el receptor, ¿sí? A ver, acá hay un mensajito, gracias, dice. Bueno, y el mensaje también. Todas estas cuestiones nosotros lo vamos a ir viendo porque vamos a ir viendo ejemplos, ¿sí? El mensaje es la información que yo quiero transmitir. Tiene que ser claro, comprensible y siempre el mensaje va a depender de con quién estoy hablando. Si yo les tengo que contar a alguien, ¿qué hace un reflexólogo, por ejemplo? ¿Qué voy a hacer yo? Estoy estudiando, decir, bueno, por ejemplo, mamá, me anoté en la carrera, en la tecnicatura de reflexología. Y le voy a contar, mi mensaje va a ser uno. Ahora, si yo le quiero decir a un cliente que pronto le brindaremos el servicio de reflexología porque nos estamos capacitando y demás, el mensaje va a ser otro. Y ahí también viene el tercer factor, que son los canales de comunicación, ¿sí? El canal de comunicación es el medio por el cual transmitimos el mensaje. Que, por ejemplo, si yo quiero eh, contar que pronto vamos a tener el servicio de reflexología, lo puedo hacer, le puedo contar a una amiga a través de un mensaje de WhatsApp, a través de un audio, o puedo contarlo a través de las redes sociales. Por ejemplo, hoy las redes sociales, por eso en el formulario de presentación les pregunto si tienen redes, si trabajan con las redes y demás, porque las redes sociales son uno de los medios más importantes de información. Incluso antes por ahí era mucho la radio, la tele, digamos, y hoy todo nos enteramos por las redes, ¿no? Las noticias, ya que medio que nadie compra los diarios impresos y demás, porque todo está en el teléfono, ¿sí? En la palma de nuestra mano, una extensión de nuestro cuerpo, algunos dicen, ¿no? Entonces estos canales de comunicación también van a hacer que varíe el mensaje, la forma en la que yo me comunico, ¿sí? Y ahí venía lo otro, que era la parte de emisor y receptor, que era que estaba consultando Mara, que justamente es la decodificación del mensaje, ¿sí? El receptor va a interpretar y va a comprender el mensaje según su propio marco de referencia y experiencia, ¿sí? Eso es lo que veníamos hablando de que no tenemos cómo manejar la forma en la que el otro recibe ese mensaje, porque ahí decíamos, influye la cultura, el nivel socioeconómico, los valores aprendidos desde la familia, desde la infancia. Entonces siempre, por ejemplo, tenemos que tratar de hacer, o sea, hay cuestiones que sí podemos manejar, que es, bueno, cuál es el mensaje y cómo lo realizo y por qué canal. Son cuestiones que yo, como emisor del mensaje, puedo controlar. Puedo decir mi mensaje va a ser este y demás, pero ya no puedo controlar cómo el otro perciba o decodifique el mensaje, ¿sí? El feedback, que es cuando el emisor envía información retroalimentando, ¿sí? Por ejemplo, si yo al finalizar la clase de hoy les mando un formulario para que ustedes me valoren la clase, un formulario anónimo que diga, bueno, a ver, ¿qué te pareció la clase de hoy? Eso va a ser un feedback. Es, ahora se le dice así en inglés porque está de moda, digamos, pero es el famoso la retroalimentación, ¿sí? Vieron que ahora se usan muchas palabras en inglés y demás, pero es la retroalimentación, es decir, bueno, a ver, ¿cómo
cuando vos le das una opinión al otro acerca de lo que te dijo, estás haciendo un feedback, ¿sí? Y el efecto de la comunicación justamente eso va a influir en la eficacia y la claridad del mensaje. Por ejemplo, si yo le digo a mi hijo que haga una determinada tarea, va el efecto, o sea, si lo cumplió o no lo cumplió, va a estar determinado por la claridad y la eficiencia del mensaje, ¿sí? Entonces ahí ustedes van a elegir cómo van a hacer para que esa persona actúe de la manera que ustedes quieren que actúe, que puede ser dentro de la organización familiar. Quiero que mi hijo limpie su habitación. Bueno, ¿de qué manera lo voy a hacer? Si no, no salí el fin de semana, eh, poniendo ciertas condiciones, por ejemplo, o si quiero que una persona contrate mi servicio, le voy a brindar la solución a determinadas problemáticas, ¿sí? ¿Quieres liberarte del estrés? Venía a pasar un buen momento, relajarte, todas esas cuestiones voy a también analizar dentro de lo que es la comunicación. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? Cualquier duda, cualquier cuestión, ustedes me consultan, me paran, levantan la mano, ¿sí? Como ustedes quieran. Bueno, y también, como hablábamos, tenemos que tener en claro el mensaje que vamos a transmitir, ¿sí? El mensaje tiene que tener un contenido relevante, ¿sí? Tiene que tener un significado para la otra persona con la cual estamos conversando, ¿sí? Tiene que ser claro, la claridad es muy importante porque eso también va a determinar qué va a entender la otra persona. A veces, digamos, también la circunstancia o la situación hace que el mensaje sea confuso, ¿sí? Por eso, antes de hablar, antes de mandarnos por ahí, como se dice, pensar, digamos, que de qué manera lo voy a comunicar y qué quiero comunicar, ¿sí? Ahí se está uniendo Mauro. Y también adaptar el mensaje, ¿sí? A esto también quería llegar que no va a ser el mismo mensaje que yo le transmita a mi familia, a mi madre, a mi hijo, a mi pareja, que yo le transmita la misma información a un paciente, a una persona que no conozco, a alguien que me está consultando sobre un servicio, por ejemplo. Siempre vamos a tener que adaptar el mensaje según quién es nuestro receptor, ¿sí? Por ahí va a haber alguien que te va a decir, no tengo idea, nunca escuché la palabra reflexología. Y bueno, ahí vos vas a tener que pensar, hacer todo un proceso mental para adaptar el mensaje a esa persona que vos querés que te comprenda y que adquiera tus servicios, pero que nunca escuchó. Entonces vos por ahí le vas a hablar con palabras más básicas, no vas a utilizar palabras técnicas, a diferencia de que si vos estás rindiendo un examen en la carrera, vas a utilizar palabras técnicas, palabras precisas, digamos. Entonces siempre adaptar el mensaje a quién está dirigido, ¿sí? Siempre va a tener que ver el receptor. Bueno, y también tenemos acá, dentro de los canales de comunicación, lo hablado, este ida y vuelta que podemos hacer, digamos que en este caso lo estamos realizando a través de un medio que es el digital, pero también que puede ser de forma presencial, ¿sí? Yo esta presentación les voy a colocar en el Classroom, en el aula virtual que tenemos, así que no se preocupen, si quieren tomar nota, por supuesto que pueden hacerlo, pero va a estar esta diapositiva, todo y demás en el Classroom, ¿sí? Bueno, lo más común es el lenguaje hablado, ¿sí? Por eso hablábamos también un poco del valor de la palabra, de tener cuidado con lo que se dice, porque podemos herir, podemos lastimar a la otra persona y demás. Y también el lenguaje escrito, ¿sí? Por ejemplo, a través de correos electrónicos, mensajes de texto, documentos, las redes sociales hoy forman una parte de los canales de comunicación de escritos, por ejemplo, que también forman parte de los medios visuales, ¿sí? Que por ahí lo visual entra mucho la cuestión de la imagen, los videos. Hoy es una forma de atraer, digamos, depende de qué objetivo estoy buscando dentro de lo que son las redes sociales, dentro de la comunicación de mis servicios. Voy a optar por hacer reel, por ejemplo, que son videitos, o voy a optar por hacer publicaciones. Y bueno, y ahí entran toda esta cuestión de los medios gráficos, las imágenes, los videos, y también tenemos que saber qué quiero transmitir con lo que estoy publicando. ¿Utilizan Ya ustedes, vos. utilizan la parte de redes sociales para vender sus servicios? Algunos, Nancy y Carla, por ejemplo, ya tienen estética,
¿Los otros ya trabajan en el rubro o no? Nosotros ¿No? no. Alguna No, vez pusimos un negocio así en Instagram, todo eso, pero ajá. complicado. Ajá. Nos ayudó mucho mi sobrina, sí, mi cuñada Ah, nos ayudó bastante. Pero así de la sí. mano es Lleva muy mucho poco. tiempo, pero es muy efectivo. O sea, es una alternativa que no tiene costo, es barata, porque pero implica mucho tiempo. Tiempo de uno es una inversión de tiempo para poder planificar lo que vas a publicar y siempre pensar en el objetivo. ¿Para qué estoy comunicando esta información? Claro, parece una pavada, ¿viste? Pero al final es bastante complicado, mucho tiempo, como decís vos. Sí, Y cuando uno no está en la onda, digamos, se lo complica bastante el tema este de las redes sociales, Instagram, TikTok, todo eso es medio complicado. Sí, sí, lleva tiempo, pero una vez que le agarras la mano, justamente hay diferentes herramientas para que vos puedas programar, por ejemplo, tus publicaciones, para que vos puedas generar hasta videos solo con las indicaciones, por ejemplo, pero es sentarse mediodía, digamos, solo hacer eso, digamos. Entonces, si vos vendés, tenés el emprendimiento y querés llegar a una mayor cantidad de gente, hoy es una herramienta eh, que está en mucho crecimiento y que sirve un montón para que vos alcances una mayor cantidad de clientes. ¿Alguien más? Bueno, Aidey que decía que aún no trabaja, bueno, pero utilizás las redes seguro y demás, porque son muy pocas las personas que no la utilizan. Puede haber también, ¿eh? Puede haber dentro del grupo, si alguien no tiene redes y demás, me avisa también. Pero por ahí seguro somos consumidores de la información. Sí, sí, Yo, utiliza. yo consumo y yo hago. Ah, muy bien, Nahuel. ¿Qué haces? Sí, yo hago videos de música para TikTok. O sea, yo subo un video en TikTok y en Ah, Instagram también. qué Hago videos lindo, así qué para bueno. estados. Y ¿Trabajás ya de estoy eso? pensando en lo hago más por hobby. Mm, ¿te O gusta? sea, Bueno, y ves eh, en lo que publicás y demás, ¿ves o sea, el rendimiento, ves la cantidad de personas que lo ven y eso, el alcance que sí, tiene? sí. Por ejemplo, yo hago ediciones de videos. Yo edito los videos con un programa que se llama KineMaster, que se llama CapCut, en el teléfono. Lo edito Ujú, y pongo la letra de la canción. Por ejemplo, yo hago, lo que más hago es canciones que son, por ejemplo, busco una canción que me gusta, una canción que me pide mucho la gente, busco el video de la canción o busco una imagen del artista que canta ujú. y le pongo le pongo la canción de fondo y la letra. Y eso la gente consume, descarga y pone en su estado. Muy bien. Bueno, Y después tenés estoy, que sí, pasarnos, así te seguimos todos. sí, y yo veo los rendimientos porque ya estoy por llegar a 41.000 seguidores en TikTok. Mira, qué bueno. Bueno, em, hoy es un nuevo mercado, justamente, por eso tenemos que Sí. aprender a vender nuestro Y después más, servicio en estos nuevos mercados que son gratuitos y que nos pueden dar un alto rendimiento. claro, y después más adelante, si me va todo bien, yo quiero mezclar música y compartir en TikTok, porque yo trabajo en una discoteca de noche, Ah, fin de bien, semana cuando sale, trabajo y entonces me gustaría, o sea, quiero más adelante tener mis propias cosas y ahí mezclar música y hacer live, videos en vivo en TikTok, en YouTube, en Instagram, en cualquier lado y ahí generar genial, dinero extra. Todo viene genial. exactamente. Eso es- Cuando llegas a una cierta cantidad de seguidores y demás, te empiezan a pagar todas estas plataformas claro, por sí, las en YouTube es visualizaciones y demás. claro, en YouTube es a partir de los 1.000 suscriptores ya te pagan. Ah, bien, Pero tiene bien, que tener una cantidad de vistas primero de todo. Y después, en TikTok, a partir de los 30.000, ya creo que te pagan, pero yo sí no puedo monetizar porque tengo que esperar una cierta cantidad de vistas. El máximo de vistas que yo llegué fue a 3.5 millones de vistas. ah, pero un montón. ¿Y a Sí, cuánto tenés que pero llegar? ese video a 10 millones en todos los videos que yo tengo.
Bueno, después pasarnos todas tus redes, que seguimos todo acá, sumamos un poquito más. Ok, ok, dale. No, bueno, son todos Sí, nuevos canales de comunicación que por ahí algunos nos van a costar más, otros nos cuesta menos, eh, cada vez surgen más. Pero siempre también va a depender del público al que están dirigiéndose. Por ejemplo, en el caso de Nahuel, hace música y demás, y él tiene, por lo que dijo, mayor presencia en TikTok, que justamente es un público más joven. Ahora, si ustedes quieren vender el servicio de reflexología, tienen que pensar también quién va a ser su público y en base a eso también analizar, bueno, en qué medios de comunicación está su público, porque eh, no todos van a estar en TikTok, no todos van a estar en Instagram, no todos van a estar en Facebook. ¿Sí? O sea, depende el objetivo. Por eso siempre es pensar por qué quiero comunicar esto o a quién quiero llegar. Siempre planificar antes de hacerlo porque eso va a determinar también que yo alcance mis objetivos. Si yo estoy publicando en TikTok, pero mi público es personas más grandes, de 30 años hacia arriba, por ejemplo, seguramente no todo ese público va a estar en TikTok. Por ahí sí un porcentaje, pero por ahí lo va a encontrar con mayor facilidad a ese público dentro de lo que es Instagram o Facebook, por ejemplo. Entonces, todas esas cuestiones hay que analizar a la hora de eh, a quién estoy dirigiendo mi servicio de reflexología. ¿Sí? Bueno, dice, nos estamos quedando sin tiempo otra vez. Ah, no, 10 minutos, queda bastante. Bueno, todas estas cuestiones las vamos a ir viendo, ¿sí? El código también forma parte de los otros elementos de la comunicación, ¿sí? Que acá vamos a encontrar estas cuestiones que veníamos hablando. Ay, esperen que se quiere unir Mauro. Ahí está. De que veníamos hablando del código, cómo va a depender de la cultura, la sociedad y todo lo que va a influir, ¿sí? Por ejemplo, hablamos de símbolos, de palabras, ahí estuvimos hablando de los emoticones, cómo los emoticones también fueron expresando palabras sin que digamos la palabra. Simplemente ponemos el emoticón y ya estamos dando una respuesta, ¿sí? O a veces el silencio también es una respuesta, ¿sí? Y esos símbolos y esas palabras también van a influir en el lenguaje, ¿sí? Las normas culturales también, que ahí es un poco lo que les comentaba sobre el valor de las palabras depende de la cultura, ¿sí? No va a ser lo mismo el significado de determinadas palabras acá en Misiones que si cruzamos la frontera y nos vamos a Brasil o si nos cruzamos a Paraguay, ¿sí? Siempre las palabras van a depender de la cultura en donde y la sociedad en la cual nosotros nos expresamos. Profe, pero ¿Sí? en la misma Argentina, cuando va a cada Sí, provincia tiene su forma de decir, ajá, cada palabra tiene su significado. Ajá, exactamente. Sí. Y a veces hacemos bromas con eso y todo, ¿no? Con los diferentes acentos, con la forma de expresarse, el chamigo, el che, digamos, que por ahí, si nosotros hablamos acá el che, digamos, por ahí hasta te miran feo, digamos, porque por ahí se usa mucho cuando hay mucha confianza entre las partes. Pero te vas acá a Corriente nomás y te dicen, dale, chamigo, dale, che, digamos, y para nosotros suena raro. Eh, bueno, yo trabajé en Corrientes mucho tiempo y me sorprendía mucho, así que en un contexto de muchos profesionales era chamigo, chamigo y quedaba súper informal para mí que venía de otro lugar, pero para ellos era re habitual utilizar esas expresiones, ¿sí? Pero sí, justamente, gracias por tu aporte, Cristian, porque justamente tiene que ver, digamos, con esto, ya incluso en los pueblos que están con frontera, por ejemplo, el portuñol y esas cuestiones también, o sea, como que uno va adoptando el lenguaje del lugar físico en el que está, en la región, digamos. Entonces, todo eso va siendo parte del código y las normas culturales que van a influir en nuestra comunicación. Nosotros también cuando vamos los misioneros a otro lado también nos pasa igual. Bueno, y también el tema de lo contextual, ¿sí? Siempre, siempre el contexto va a influir en los códigos, en el significado. eh,
a no olvidarse, digamos, que no podemos manejar qué interpreta el otro, digamos, o por ahí también interpreta cuestiones sin escuchar el mensaje. Por ejemplo, toda la comunicación no hablada del grupo la semana pasada, que se creó el grupo sobre el horario de la clase y demás, mandaron los links de diferentes alternativas y en ningún momento hablamos, por ejemplo, porque como yo ya estaba en la clase, tampoco podía explicarles mucho en el grupo porque estaba haciendo dos actividades a la vez. Entonces, ahí teníamos todo un contexto que influyó en el significado de esa comunicación. Y más que no nos conocíamos y demás, todo eso influyó en cómo cada uno de ustedes interpretó esa situación, que bueno, fue una situación particular y demás, pero me sirve para ejemplificar toda esta parte que por ahí es teórica, ¿sí? Y ahí tenemos justamente las barreras de la comunicación, ¿sí? Las barreras semánticas, por ejemplo, cuando hablamos de un mismo término de diferentes significados. Pasa también, bueno, Mauro está entrando y saliendo, o sea que tiene problemas de conexión o algo. Bueno, estas barreras, digamos, en cuanto a los términos, en cuanto a los significados, ¿sí? Por ejemplo, hay palabras que, depende el contexto, significan lo mismo. O sea, estamos hablando de voz y de la voz, por ejemplo, ¿sí? Una es con S, la otra es con Z. Por ahí pueden sonar similares, pero son diferentes, ¿sí? A eso nos referimos con lo semántico. Las barreras físicas, justamente esta cuestión de no estar presencial, no podemos ver los gestos del otro, o si no tienen la cámara, no veo si por ahí están durmiendo, si están aburridos, si están bostezando o si están contentos escuchando, ¿sí? No vemos, tenemos ciertas barreras físicas en este caso. Bueno, las barreras psicológicas, los prejuicios, los juicios, las emociones que afectan la comprensión. Uno que se vincula con personas de forma constante, seguramente le pasará a ustedes también en cuanto hasta dentro de la familia y yendo así cada vez más a la sociedad, cuando vas a sacar un turno, por ejemplo, cómo te contestan o cómo actúan las personas que están en ese lugar que vas a sacar un turno cuando vas a la parada de colectivo, por ahí no siempre está presente esta cuestión del muchas gracias, buen día, cómo le va, digamos, esas cuestiones a veces se pasan por alto, se saltean, y porque no podemos tampoco controlar, ni medir, ni conocer las emociones que le están afectando a la persona, ¿sí? Solo tenemos manejo de lo que nosotros podemos transmitir, de lo que nosotros podemos sentir. Muchas veces también somos personas y podemos tener problemas, diferentes situaciones y demás, se pueden dar un montón de cuestiones. Pero también tenemos que saber, por ejemplo, no sé, si yo estoy enojada con el perro de mi vecina que rompió la basura, no tengo por qué transmitir ese enojo a otra circunstancia, por ejemplo, en una clase, no voy a venir enojada, sino que siempre medir, bueno, a ver, ¿cómo puedo actuar yo frente a esta situación? Es lo único en lo que tenemos control. Y las barreras sociales que, bueno, por ahí lo cultural, el estatus social, la discriminación, también van a formar parte de las barreras que van a impedir la comunicación. Por ejemplo, la cuestión del lenguaje de señas, ahí todo un sector de la sociedad que no puede acceder por ahí a ciertos servicios básicos porque a la municipalidad a hacer un trámite, una persona que se comunica a través del lenguaje de señas y no hay nadie que le pueda dar una respuesta, no hay nadie que se pueda comunicar. Eso es una barrera social, ¿sí? Que impide que haya una comunicación porque no tenemos las herramientas, digamos. Yo al menos no sé hablar lengua de señas, digamos, y sé que hay un montón de personas dentro de la sociedad que no se las ve. Y estuve en cursos, digamos, en donde decían una persona que se comunicaba con lengua de señas, decía, fui al hospital y la doctora me dio una pastilla. No sabía cómo tomar la pastilla porque nadie, o sea, compró la pastilla y no sabía cómo tomarla porque nadie le indicó cómo hacerlo. Y por ahí para nosotros, que es tan común o habitual comunicarnos, poder hablarnos, poder resolver las cuestiones con facilidad, porque a veces ni siquiera vamos al médico, vamos y nos compramos un paracetamol, lo que sea, las resolvemos con mucha facilidad a través de la comunicación. Sin embargo, las personas que tienen algún tipo de estas barreras y no pueden comunicarse, qué difícil es no comunicarse, ¿no?
no poder hablar, por ejemplo, aquellas que tienen alguna operación también, ahí recién, por ahí recién nos damos cuenta de decir, bueno, por ahí yo necesito algo, hablo, lo pido o lo escribo y ya lo resuelvo. Pero aquel que no puede comunicarse de la manera que todos estamos acostumbrados, ya sea por cuestiones, digamos, de alguna discapacidad o de cuestiones de lengua también. Por ahí viene una persona, no sé, que es de otra cultura a vivir acá y no sabe el idioma, también le pasa eso. Entonces, por ahí tomar un poco de conciencia todo lo que abarca esta cuestión de la comunicación, que muchas también está súper invisibilizado, porque como no nos pasa a nosotros, no nos damos cuenta, ¿no? Pero existen y pasan. Y bueno. Y bueno, nos queda un minuto, menos de un minuto, dice. Pero todavía nos quedan unos 20 minutos de la clase. Bueno, salimos y volvemos a entrar con el mismo link, si le parece, ¿sí? Porque se va a cortar. Está terminando el tiempo, sí. Pero debería haber durado un poquito más. Bueno, ahí salimos y volvemos a entrar, si les parece, ¿sí? Nos quedan un ratito todavía.